Horas en punto y comenzamos la clase de día lunes 24 de mayo de 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe, buenas. Muy buenas. Vamos a empezar con todo hoy día la unidad número 2, así que los demás ahí que están todavía por ahí fuera de la sala, díganle que entren, nomás que pasen, que está todo dispuesto para comenzar la clase de hoy día. ¿Dónde están los demás? Díganle, ya empezó la clase el profe. Siempre puntuales aquí a las 22 horas clavadas ahí comenzando la clase. Lunes 24 de mayo, hoy día vamos a conocer las características. Profe, le hago una consulta. Adelante, consúltenos. El mapa que había que hacer, ese hay que completarlo. Eduardo, vamos precisamente a revisar eso enseguida, ¿ya? En unos minutos más te voy a decir cómo se hace, ¿ya? Sí, eso que mandé por WhatsApp es una tarea que vamos a utilizar esta misma noche, ¿ya? Y es algo muy sencillo de hacer, pero lo voy a explicar primero. Bueno, hoy día, lunes 24 de mayo, vamos a conocer las características y tipos de textos expositivos de uso más común, porque ese es el tema de esta unidad número 2, con la que comienza esta unidad 2, los textos expositivos. Aparecen en todas partes, seguramente te has topado con ellos, pero hoy día vamos a reconocerlos desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación, por supuesto, que es esta hermosa asignatura que estamos compartiendo en esta clase de lunes 24 de mayo. Pues bien, vamos a empezar directamente. Ahí tenían ustedes un tema que les puse en 8D, una experiencia que se puede notar solamente cuando tienes audífonos puestos, el sonido recorre toda la atmósfera, ¿cierto? Y se siente algo muy distinto a escuchar simple música. Tienes que tener a mano este libro, no te olvides, si lo tienes ahí, este módulo, esta guía de aprendizaje número 1 del Mineduc, comunicando lo que somos, ve a buscarla, si no la tienes a mano, ve a buscarla. Y si no la has recibido todavía, recuerda que siempre tienes la opción digitalizada en nuestro Drive de Google. Puedes entrar a través del enlace, como es común y corriente, o bien puedes usar el código QR que estoy aquí mostrando en pantalla. Pero hoy día vamos a usar este material del Ministerio de Educación, porque es también uno de los insumos que complementa nuestro estudio y lo vamos a ocupar hoy día en las actividades de esta noche. Vamos a leer ahí parte de su introducción y algunas actividades que aparecen también en las primeras páginas de este módulo número 1. Son 6 en total. Por supuesto que vamos a irlos pasando durante el año, pero no quiere decir que vamos a ir secuencialmente, también vamos a ir rompiendo un poco ese esquema porque probablemente después nos vamos a saltar a otro y así vamos a ir viendo uno por uno en el orden que salga, ¿cierto? Dependiendo de la planificación de clases. Y, por supuesto, si pasamos el número 1, no lo botes, no lo uses para prender la estufa, por favor, guárdalo porque las respuestas que tengas ahí y la información que aparezca en un módulo que ya está resuelto servirá para los demás, ¿eh? Si de repente te voy a decir, ¿recuerdan lo que pasó en el módulo 1? Vayan a verlo nuevamente porque ahí aparece tal cosa, ¿cierto? Y quiero que lo guarden, no lo vayan a botar, por supuesto, ¿ya? El material siempre sirve para poder reforzar nuestros estudios. Pues bien, comenzamos. Lo primero que voy a pedirles es que vayan a la página, si no me equivoco, esto está en la página 5 de ese libro, pero si no lo tienes ahí a mano, fíjate que en pantalla también estoy proyectando parte o un segmento de esa página, la número 5, donde está la presentación, el primer texto donde nos saluda este material y por supuesto nos da un contexto de dónde ocurre o en qué se enmarca este contenido que vamos a aprender. Pues bien, una persona, por favor, de los que están presentes, voy a leerlos rápidamente, está Cristóbal Pineda, Cristóbal Pineda se nos cayó reciencito, Eduardo Mella, Elías Durán, Juan Pablo Pineda y Roxana Quesada están presentes en esta noche, 4 personas conectadas, Cristóbal que se salió era el quinto, una persona, por favor, voluntariamente lea lo que sale en pantalla para comenzar, cualquiera, el que usted quiera. ¿Quién va a leer eso que está ahí en pantalla? Ya. El lenguaje es la base de la comunicación humana y el lenguaje escrito es el medio por el cual
No solo las personas se comunican, sino que es a través de este medio, de este que la humanidad puede avanzar, crear y desarrollarse. Por ello, por ello que tanto la lectura como la escritura son fundamentales en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. El desarrollo de la lectura y la escritura comienza en la infancia y continúa a lo largo de los años de la escolaridad. Las personas jóvenes adultas que han interrumpido sus estudios en ocasiones abandonan sus prácticas habituales de leer y escribir. Por lo tanto, al enfrentarse a nuestros desafíos académicos, esta falta de hábitos le dificulta el aprendizaje. Muchas gracias, Elías. Muy bien leído. Ahora, díganme, ¿a quién no le ha pasado esto? Hemos dejado de leer y escribir y parece que esa falta de práctica nos juega en contra cuando queremos volver a estudiar, ¿ah? Nos ha pasado. Hemos tenido casos emblemáticos de gente que ha dejado de estudiar 20 años de su vida, 25, 30 años que no ha tomado un cuaderno. Y fíjense que cuando se matricula en nuestro colegio, empieza el estudio y, oh, tenemos que volver a practicar las lecturas y las escrituras, ¿ah? Sobre todo escribir, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados al computador o al teléfono, a los teclados, que hemos dejado la opción manuscrita, ¿eh? Ya A casi mí me nadie. pasó, profe, Claro, a ver cómo, cuenta, a ver cómo 20 fue. años, 20 años. 20 años, Sí, pues, pero esa es la edad que tengo yo. Ah. No, yo tengo me treinta y pasó seis eso, Tengo 36. Ya, no, pues a En ver, la tengo flor, en la 30 flor. 37 y de los 16 más o menos dejé de estudiar, como 21 años más o menos. wow. Entonces también seguramente te has sentido identificado con esto, que te ha costado retomar, No, ¿no? sí, me cuesta harto. Vale. Pero sin duda has tomado el camino y la decisión correcta, así que eso es muy valorable y te vas a acordar de mí que en los próximos años vaya a estar como una bala porque pasa que uno después agarra el ritmo y no para más hasta que saque el cuarto pared. Así que bienvenido a este sistema, me alegro mucho de que estés con nosotros y por supuesto te animo también a que sigas estudiando y poniéndole todo el empeño posible porque esto es para tu futuro también, así que bienvenido más y sigamos adelante. Vale, gracias. También dice en el texto acá que el lenguaje, miren cómo parte esta presentación, dice, el lenguaje es la base de la comunicación humana. Esto es importante porque nosotros hemos estudiado en la unidad anterior, hemos visto todo el tema de la comunicación humana, desde el punto de vista pragmático del lenguaje, es decir, desde su estructura, desde para qué sirve también. Y hemos pasado por los factores de la comunicación, las funciones del lenguaje, las variables del lenguaje, eh, los registros de habla, los contextos de habla, etcétera. Hemos pasado La por cinco temas que, diapositiva. claro, hemos pasado por 5 temas en donde hemos visto cómo funciona la comunicación. Pero aquí estamos diciendo en términos genéricos que el lenguaje es la base, o sea, el cimiento donde se construye la comunicación humana. Porque si no tuviéramos lenguaje, no nos podríamos comunicar, no podríamos hacer partícipe a otro de lo que sentimos o de lo que creemos. La comunicación es eso, hacer partícipe al otro, a la otra persona, a los receptores, de lo que queremos decir. Y en el caso del lenguaje escrito, como el medio por el cual las personas se comunican, sino que a través de este que la comunidad puede avanzar, crear y desarrollarse. ¿Y por qué dice esto? Sencillamente porque cada descubrimiento del ser humano ha quedado en la historia registrado a través de la escritura. Si no hubiera existido la escritura, no habríamos tenido cómo recordar las teorías, por ejemplo, de las ciencias, los conocimientos, los inventos aprendidos, todo ha sido escrito. Ese es el formato en donde se deja huella en la humanidad. Claro, ahora está internet y todo eso, y uno puede grabar hasta un video, pero en los tiempos antiguos todo lo que se quería recordar se escribía. Miren qué interesante. Así que lo que estamos estudiando es sumamente importante para la vida cotidiana. Sigue diciendo el texto de presentación ahí en esa página. Por esta razón, este material se dispone o se pone a disposición de los estudiantes del primer nivel o ciclo de educación media para que trabajen diferentes aspectos de los textos con el propósito de facilitarles los procesos de aprendizaje y que los enfrenten con agrado, mayor facilidad e independencia. Quiero decirte también que no te olvides que el lenguaje es una habilidad que traspasa transversalmente todas las asignaturas, porque hasta en matemáticas tienes que saber usar el lenguaje.
Para entender un problema matemático, para entender cómo está redactado ese problema y cómo traspasarlo a una ecuación, a una fórmula matemática y después resolverlo, tienes que entender lo que dice el texto en el problema matemático. Lo mismo pasa en historia. Para entender la historia hay que leer mucho. En ciencias también hay tratados y textos de divulgación científica que uno puede estudiar para aprender más contenido sobre esa asignatura, y así en todas las demás. El lenguaje es transversal, aparece en todas las asignaturas que estás estudiando. Y también va a aparecer por el resto de tu vida, porque el objetivo primordial del ser humano en su existencia en este mundo es comunicarse. Pues bien, a través de esta primera guía se trabajará el texto expositivo. Si te preguntan, oye, ¿qué están pasando con el profe Aranda ahí en la clase? El texto expositivo, esa es la respuesta. Estamos estudiando textos expositivos. Eso es lo que vamos a ver. En ella se presentarán aspectos teóricos y ejercicios prácticos que le facilitarán el aprendizaje y el reconocimiento de textos durante las clases con prácticas habituales de diálogo, lectura y escritura. Y el último párrafo dice, el propósito de esta guía es que reconozca los textos expositivos, se familiarice con su estructura y pueda aplicar sus conocimientos cuando se enfrente a ellos, ya sea en una lectura o a través de la escritura. El trabajo se iniciará con algunos tipos de textos expositivos muy comunes en la vida diaria de las personas y que por lo tanto no le causarán mayor dificultad. Esa es la idea, no complicarse en la existencia, porque aquí los textos que vamos a analizar son todos que ya seguramente has visto o conocido. Antes de comenzar la clase propiamente tal y viendo los contenidos que trae esta nueva unidad, quiero dejarte este video que vamos a ver a continuación, un video muy breve que te va a recordar algo que te quiero mostrar en esta noche. Yo creo que en este mundo ninguna mujer le gusta que jueguen con sus sentimientos, ¿sí o no? Y en este caso es parte del tema de este libro, que por supuesto se llama Juventud en Éxtasis, y es nuestra lectura complementaria del semestre, ¿ah? Para que sepas. Aquí una de las protagonistas, que es Tamar, conoce a este muchacho que se llama Efren, y Efren es pero ¿cómo podría ser? Un rompecorazones, ¿ah? Tiene una y otra mujer siempre en su vida, se divierte mucho y hasta que conoce a Damar, ¿cierto? Que esta mujer le roba el corazón y por supuesto que tiene que empezar a cambiar un poco sus actitudes de galán porque ella no está para jugar, ¿cierto? No está para bromas ni trucos. Esta novela, que se llama Juventud en Éxtasis, del autor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, te va a desafiar a poder poner en contraste tus propias creencias sobre sexualidad y noviazgo juvenil contra lo que dice el libro. ¿No? Y eso es muy interesante porque ahí podemos poner a prueba nuestros conocimientos en una novela que tiene una historia intensa y entretenida de principio a fin. No he recetado un libro que es fome ni que es aburrido, sino que te va a dejar enganchado si lo estás leyendo ya de principio a fin. No vas a querer parar de leerlo. Es casi tan adictiva como una novela turca. Ahora, pregunta con toda honestidad, por favor. ¿Quién está leyendo ya el libro o quién lo terminó de leer? Profe, yo aún no lo leo, pero yo lo leo en una tarde. Póngale, ¿ah? Que no se le venga la evaluación. Recuerda que en junio se va a hacer la evaluación de lectura complementaria, pero todavía hay tiempo para leerlo, así que léalo, está muy bueno el libro. Ya, Eduardo profe. Mella, Eduardo Mella sabía esto, ¿no? Tiene que leer su libro. Eduardo Bella, Sí, 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 sí. ya, ¿cómo va eso? Eh, para serle sincero, Ujú. estuve mirando el otro día ¿cómo se llama?
el audio. ¿El audiolibro? Sí, Ya, estoy escuchando. vale, pues, también Pero sirve. me cuesta que se me quede un poco, pero ahí vamos. Hay personas que escuchar el audiolibro les hace entender mejor la historia, pero hay otras personas que leer el texto les hace bien. Independiente del camino que escojas, esta es una buena oportunidad para reencontrarse con la lectura, algo que hemos dejado de hacer seguramente también hace varios años. Así que te lo recomiendo, es una excelente novela. Te va a Oiga, entretener. profe, ¿Sí? yo llevo como 6 libros leídos ya en este Ya, año. perfecto. Uno de ellos tiene que ser este, por favor, porque tiene motivo de evaluación y tiene una nota del semestre. Así que a leer, viejo, Ya. ¿ya? Ya, Estoy terminando uno y empiezo con ese. adelante, ¿ya? Todavía tiene tiempo para hacerlo. Bueno, a todo esto, aquí estamos hablando de el primer volumen de Juventud en Éxtasis, porque hay un Juventud en Éxtasis 2, pero ese no lo vamos a leer porque no es correspondiente a lo que estamos estudiando. Los que quieran ver la segunda parte de este libro pasa a ser casi como un tratado de teórico, más que una novela. Entonces acá la historia real, la historia eh, la primera historia está en el libro número uno, Juventud en Éxtasis. Cualquiera de esas tres portadas puede ser la que está en el libro. ¿Ah? Hay gente que ya me dijo, profe, fui a darme una vuelta al pueblito, ahí lo encontré, ¿cierto? En el pueblito comercial lo venden. En la Feria Chilena del Libro también está disponible en formato impreso, Y en donde el usted quiera. liceo, Y en el liceo creo que hay algunas copias también que se pueden retirar, pero ahora como estamos todo el tema de las cuarentenas y todo, no sé, habría que preguntar, ¿eh? A lo mejor en la biblioteca están disponibles algunas copias. Pero independiente de eso, si no tienes la opción de comprarlo o tenerlo impreso, recuerda que tienes el audiolibro, puedes escucharlo o puedes ver la versión PDF que está en nuestra carpeta de materiales del lenguaje. ¿Ya? Ahí está en la carpeta de complementarios del lenguaje, está el libro, yo lo dejé ahí para que lo puedan ver y leer. Bueno, en la parte de atrás, fíjense que y tiene dibujitos. seguramente, no, no tiene ningún dibujo. Seguramente ustedes les ha pasado que cuando ven un libro, antes me acuerdo que las películas, por ejemplo, uno podía arrendar películas en un videoclub, eso era ya muy añejos esto, porque ya ahora está Netflix y todas esas cosas, pero antes me acuerdo que uno iba a Blockbuster o a los videoclubs de la ciudad y estaban todas las películas ahí, ¿cierto? Y uno lo que hacía era tomar la caja y voltearla y en la parte de atrás aparecía algo como lo que está en este libro. Y de ahí también se tomó esa costumbre que los libros también tuvieran esto que se llama reseña. ¿Ah? Reseña es un tipo de texto expositivo, para variar, ¿cierto? Que está detrás en la contratapa de los libros, y ahí aparece más o menos de qué se trata el libro. No puedo pensar que esto es un resumen, cuidado, no es lo mismo reseña que resumen. El resumen es, como quien dice, comprimir el texto, hacerlo más pequeño, pero la reseña es escribir sobre el texto. Entonces, acá, cuando uno lee este texto, va a encontrar la reseña de la novela Juventud en Éxtasis. Y este es un tipo de texto expositivo, es decir, corresponde a la categoría de los textos que vamos a empezar a estudiar. Leamos qué es lo que dice. Efren es un seductor experto, cautiva a las mujeres y siempre mantiene el control, pero después de tener relaciones sexuales con Johanna, se da cuenta de que acaba de traspasar una frontera que nunca debió cruzar. Confundido, sin saber cómo resolver los problemas en los que se ve envuelto, pide ayuda a un connotado sexólogo, quien lo hace comprender las implicaciones de la sana sexualidad. Durante el torbellino más intenso de su vida, Efren conoce a Damar, con quien se atreve a experimentar una aventura diferente, amar a una mujer. Juventud en Éxtasis es una historia intensa, emocionante y con un final totalmente sorpresivo. Esa es la reseña que aparece en el libro que estamos leyendo en este semestre. Bueno, aquí sí empezamos con la materia que nos comprende en esta hora, ya son las 22:19, y tomamos algunas preguntas. La primera pregunta de ellas es, bueno, si vamos a estudiar textos expositivos, hay que saber primero qué es un texto expositivo y podríamos decir también qué no es un texto expositivo. ¿Eh? ¿Cómo diferenciamos este tipo de texto de los otros tipos de textos? ¿Cuáles son, a propósito de las clases anteriores, de las que tuvimos hace 2 semanas atrás? ¿Se acuerdan que yo les puse unos ejemplos de registros de habla, unos diálogos? Y lo que nosotros hicimos en esta ocasión fue
subrayar o destacar las marcas textuales que tenía el texto. A través de las marcas textuales nos podemos dar cuenta, con esas señales nos damos cuenta de qué característica tiene el texto. Y acá lo mismo, para reconocer un texto expositivo hay que fijarse en las marcas textuales propias de ese género. ¿Cómo yo me doy cuenta a través de las señales que tiene el texto de que se trata efectivamente de un texto expositivo? Lo vamos a ver también más adelante. Y finalmente, ¿para qué sirve conocer este tipo de texto en nuestra vida cotidiana? Tiene que tener una utilidad, no se puede estudiar porque sí, ¿ya? Eh, yo siempre me he puesto a pensar si lo que estás estudiando en cada asignatura tiene una aplicación práctica en tu vida o es simplemente contenido vacío. Hay que tener cuidado con ello. Lo que estamos estudiando acá evidentemente va a servirte en tu vida diaria porque ahora vas a enfrentarte a ese tipo de texto con otra forma de comprenderlo. Ya vamos a ver de qué se trata ese tema. Ahora bien, en este mapa de conceptos yo les pongo lo siguiente. Aquí tenemos el texto expositivo comprendido desde la superestructura tipo resumen. Yo puedo hacer el siguiente procedimiento. Entender que lo primero que hay que comprender respecto a este tipo de texto es que exige antes de la codificación un proceso de decodificación que se da así. Miren, todo parte con el texto mismo. Nos enfrentamos a un texto, abrimos el libro o abrimos la revista donde aparece, lo que sea, la enciclopedia, y tenemos un texto. Lo miramos y la primera cosa que hacemos es, obviamente, leerlo, ¿o no? Y entonces pasamos al siguiente paso de este mapa, perdón, que es la decodificación. En la decodificación, lo que estamos haciendo al leer el texto es poder entender lo que dice. Primera lectura, uno generalmente se aproxima a la idea, se aproxima, como que la ronda, ahí está cerca de lo que dice. Pero necesitamos una segunda lectura. En la segunda lectura ya estamos empezando a conocer más del texto. Pero a veces es necesaria una tercera lectura y una cuarta y una quinta. A veces se lee muchas veces un mismo texto para poder entenderlo. Y ahí recién vamos a empezar a comprender lo que dice y pasamos al nivel del conocimiento. Cuando ya conocemos de qué se trata el texto, de qué nos están hablando, qué es lo que quiere expresar su autor, podemos elaborar un esquema. Y ese esquema corresponde a los mapas conceptuales, las tablas resúmenes, las tablas comparativas, los resúmenes propiamente tales, etcétera. Todo eso, ese procedimiento que hacemos después de conocer lo que dice el texto, corresponde a una codificación o una nueva codificación del texto. Transformamos el texto original, que es largo, ¿cierto?, en algo sintético, en algo que es como un resumen. Y ahí podemos seguramente también estudiar ese resumen varias veces. Es lo que ustedes hacen cuando están estudiando, por ejemplo, en historia. Si están viendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y sus detalles, en los libros de historia son páginas y páginas llenas de información y lo que uno hace es resumir todo ese texto en algo más pequeño para poder entenderlo y verlo de forma más cómoda. Lo mismo estamos pasando acá. En los textos expositivos podemos hacer todo este procedimiento de decodificar el texto y después de volver a codificarlo. Usando, por supuesto, esto lo digo usando la terminología de Roman Jakobson, porque él nos hablaba de la decodificación y de la codificación. Ahora bien, si tú quieres saber cuántos tipos de texto, cuántos tipos de texto expositivo existen, aquí tengo solamente 20 ejemplos, pero hay muchísimos más, muchísimas categorías más. Pero para decirte algunos, la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, la monografía histórica, la monografía, la biografía, el guión de exposición, el reporte de investigación, el texto didáctico, el resumen, el artículo científico, filosófico, la reseña, la columna, el ensayo, la crítica, el texto científico didáctico de consulta o el editorial, son ejemplos de textos expositivos. Esto lo saqué de la página ejemplode.com y aparece, ¿cierto?, esta cantidad de ejemplos de textos expositivos. Pero hay muchos más. Por ejemplo, están las recetas de cocina. A propósito, aquí te muestro una. Cuando tú ves un libro de cocina y lo abres para revisarlo, vas a encontrar recetas. Esto es lógico, ¿no? Y cuando encontramos las recetas de cocina allí para hacer una preparación, si queremos hacer, por ejemplo, un pie de limón y vamos a buscar la receta de cocina de eso, estamos frente a un tipo de texto expositivo. ¿Por qué se llama así? Porque expone o porque nos muestra cómo hacer un pie de limón.
Lo mismo para una torta, para un queque, para un asado, para un estofado, para un pollo a las brasas, lo que sea. Cuando vamos a la cocina, ahí tenemos muchos ejemplos de textos expositivos en los libros que tienen recetas. Si uno sigue al pie de la letra, el procedimiento demostrado ahí en la receta puede lograr cocinar el plato que está pidiendo. Ahora bien, si uno se equivoca en la receta, hay consecuencias, por supuesto, y a veces el queque salió duro, ¿cierto? El pan no se terminó de cocer y salió crudo del horno. Eso pasa, ¿cierto? Por no seguir las recetas y las instrucciones que proponen. ¿Alguien quería decir algo? Porque activó el micrófono y después desactivó. Hable nomás. Es como el libro ese de kinesiología, bueno, uno que te ¿Libro de muestran los qué? huesos, de kinesiología. Kinesiología, sí, justamente. Allí seguramente aparecen textos de este tipo donde enseñan a ver cómo trabajar las articulaciones, la musculatura, etcétera, para no cometer un error. Por ejemplo, si uno Igual, comete un pues, error, obvio, igual pasa lo mismo con el PLM. claro, cuando uno comete un error a nivel kinesiológico puede tener una lesión. Entonces, por eso es importante conocer bien este tipo de textos en ese nivel. Es un buen ejemplo. Miren, aquí tengo otra receta de cocina y aquí vamos a aplicar lo que hemos aprendido anteriormente porque se acuerdan ustedes que había una de las variables del lenguaje que se preocupaba de las diferencias dialectales entre países o entre lugares. Según la ubicación geográfica, hay una variable del lenguaje que se preocupa de estas diferencias de habla a nivel eh, del lugar donde se encuentra el hablante. Ahora, ¿qué es lo que dice en el título de este texto? Léanlo, por favor. Roxana, ¿está por ahí o no? Roxana, que sabe, es la única que se conectó, pero no ha hablado todavía, así que no sé si está presente o Sí, no. profe, aquí Ahí estoy, no está. podía activar el audio. Ya, Roxana, a ver. Léeme, por favor, solo la parte de arriba, el texto del título. Dice, saquitos crujientes de gambas y queso sobre salsa de setas. Qué rico, ¿cierto? Bueno, hasta ahora ya estaremos forrajeados, como dicen en el campo, ya habremos tomado 11 o todavía no han tomado 11, chicos. Yo ya Yo tomé sí. 11, pero me dio hambre, ¿no? ¿Ya? ¿Cenaron algunos o no? ¿Alguna sopita calentita para pasar el frío? ¿Un cafecito, algo? Un vinito. ¿Un vino? ¿Un navegadito? Ya, po. Miren, aquí dice, saquitos crujientes de gambas y queso sobre salsa de setas. Ahora bien, ¿cuál es la variable del lenguaje que está presente aquí? Porque seguramente las palabras gambas y la palabra setas no son de uso de nuestro país. ¿Cómo se llamaba esa variable del lenguaje? Internacional. Pero antes de eso, decía otra cosa. ¿Variable? ¿Qué tipo de variable es? Idiomática. No, casi, casi, casi. Vamos, sigan pensando. ¿Cuál es la variable del lenguaje que está presente en ese título? Casi la chunta le puso idiomática, casi, casi, casi. Se parece a esa palabra, pero no es así. Lenguática. No, busque en su guía, en la anterior, en la que tiene las variables del lenguaje, busque cuál de las 4 variables es la que está presente aquí. Si yo estoy pensando, por ejemplo, aquí nosotros no usamos la palabra setas. Acá se dice salsa de champiñones, porque las setas son los hongos o los champiñones. Acá, entonces se diría algo así como saquitos crujientes de, a todo esto, las gambas también son otro tipo de hongos. Entonces, estamos frente a unos saquitos crujientes de hongos y queso sobre salsa de champiñones. Así se diría acá en Chile, algo parecido. Pero esto está escrito obviamente en el lenguaje que probablemente usan en otra parte del mundo. ¿Cómo se llama esa variable que estudia esas diferencias? No lo saben, se les olvidó la materia. La variable que estudia esas diferencias Oído, no. se llama variable diatópica. Así se llama, variable diatópica. Setas, en otro país, lo mismo que significa acá en Chile como champiñones. Pues bien, ahí tienen una receta de cocina, pero podemos jugar más todavía. Este texto es una receta de cocina y expone, por eso es un texto expositivo, expone cómo hacer esta preparación. Ahí sale paso a paso, incluso aparece una fotografía del plato terminado. Pero podemos jugar un poco con el texto y hacer algo como esto. Miren,
Aquí tengo una creación literaria que no tiene nada que ver con lo anterior. Dice, receta para que me quieran. Oh, esto para los forever alone, los que están solitos. Receta para que me quieran. Ingredientes. 300 gramos de felicidad, 400 gramos de amor, 100 gramos de confianza, 50 gramos de compasión, 250 gramos de cariño, 600 gramos de amabilidad. En un cuenco grande colocamos 50 gramos de compasión mezclado con 100 gramos de confianza, en 400 gramos de amor, etc. ¿Ya? Y ahí aparece una receta de cocina, pero que está adaptada a lo que dice ahí, receta para que me quieran. Podríamos, por ejemplo, inventar una receta para conseguir trabajo. ¿Ah? ¿Cómo sería para conseguir trabajo? Una, Yo- una receta para conseguir más amigos, también podría ser, ¿sí, no? Una receta para que te vaya bien en los estudios. En fin, 300 gramos para estudiar, 400 gramos para leer. una receta para todo, ¿cierto? No existe una receta para todo, pero sí se puede inventar algo así como esto. Esto lo digo porque es como un ejercicio literario de creación artística, lo que estamos viendo acá. Pues bien, ahora sí, vuelve a tu libro. Si lo tienes ahí contigo, vuelve a tu libro, a la guía de aprendizaje número 1. Son como revistas, esto, eso es lo simpático, que son livianitas y no son pesadas. Entonces uno las puede llevar, cuando íbamos, me acuerdo, a clases presenciales, los alumnos llevaban en su mochila, en su bolso, en su cartera, lo que sea, llevaban su libro. Entonces era muy cómodo andar con él. No son como esas guías telefónicas que le ponen a los chicos de los colegios comunes, porque, ¿cierto? En los liceos, en las escuelas, tremendos libros de lenguaje, así unas guías telefónicas y son pesadas, porque si lleváis en la mochila el de lenguaje, más el de matemáticas, más el de historia, quedas con la espalda en una mano porque duele un montón llevar toda esa carga en el lomo. Incluso por eso hasta los niños le compran mochilas con ruedas, para que anden trayendo todas esas tremendas guías telefónicas. Yo nunca sabía que me tocaba, así que llevaba todos los libros y las guías, tenía como mochila astronauta. Claro, y tenías que andar con todo ese peso, ¿cierto? En cambio acá, en educación de adultos, nosotros usamos estos módulos que son muy prácticos porque son delgaditos, livianos y muy portables. Miren, en este libro vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a la página 8 de este libro. Yo también te voy a mostrar en pantalla lo que vamos a hacer. Bueno, ¿se acuerdan que en el WhatsApp envié un mapa conceptual que hay que completar? Un mapa que está vacío. Pues bien, lo que vamos a hacer es trabajar con el cuaderno y con esta página 8 del libro. Bueno, vamos a leer atentamente cada una de las 9 características del texto expositivo, porque si estamos estudiando textos expositivos, tenemos que saber cuáles son sus características. Y aquí en la página 8 de tu guía 1 dice características fundamentales del texto expositivo. Aquí es el momento de conocer eh, a qué se refiere, cuáles son las características de ese texto. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo determinarlo? ¿Cómo puedo saber qué es un texto expositivo? Mediante sus características. Y aquí aparecen 9 de ellas. ¿Ya? Si tienes el libro abierto en esa página número 8, te invito a que leas conmigo. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea más grande en pantalla. Vamos a ver las 3 primeras características. Elías, a ver, dale, Elías. Profe, no tengo el libro. Pero lo puedes leer en la pantalla también, está proyectado. Ah, verdad. Dice, características fundamentales del texto expositivo. En cuanto a su estructura, el texto expositivo se organiza en 3 hitos: introducción, desarrollo y conclusión. Transmite información. La información puede ser amplia o especializada. Perfecto. Ahora, ¿qué hay que decir aquí? En la primera característica que nos enfrentamos para el texto expositivo dice que tiene 3 partes. Se organiza en 3 hitos o 3 partes. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Siempre un texto expositivo tiene esas 3 partes. Jamás le puede faltar una porque eso es una condición natural de este tipo de textos. La siguiente característica dice que transmite información. Por supuesto, un texto expositivo siempre transmite información. Ese es su objetivo primordial. Por otro lado, la información puede ser amplia cuando se refiere a que lo que estamos viendo ahí es general, grande, ¿cierto? Un tema que conoce todo el mundo, pero también puede haber ocasiones en que ese texto pueda ser especializado. Es decir, puede comunicarnos o enseñarnos información que solamente conoce un grupo de gentes especialistas en el tema, como por ejemplo cuando analizamos un texto expositivo de ciencias y solamente los términos que aparecen ahí los conocen los científicos, nosotros podemos hacernos una aproximación de lo que dice, pero en un lenguaje de información especializada.
Siguientes características. Eduardo Mella, tu turno de leer. Vamos, Eduardo. Eduardo Mella. Vamos, ¿qué dice el público? ¿Dónde está Eduardo Mella? Eduardo no se fue a tomar once. Ahora sí, ahora sí. Póngale, Estaba buscando. póngale, 4 características. Dice, ¿Tienes el libro ahí? sí, Espectacular. Página 8 entonces, ¿ya? tiene un carácter objetivo, debe ser claro y preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad. Puede contener exposición de datos o explicación cuando corresponda. Se plantean un concepto central y se da información complementaria. Un objetivo recurrente en los textos expositivos es dar a conocer algo e Instruir. instruir. Instruir, eso es. Muy bien. Estas 4 características que ha leído Eduardo son muy interesantes porque, primero, dice que el texto expositivo tiene un carácter objetivo. ¿Qué significa esto? Significa que en el texto expositivo no puedo inventar nada, no puedo poner nada que sea ficticio. Tiene que referirse siempre a la verdad. Por eso un periodista cuando escribe noticias tiene que escribir lo que realmente ocurrió, no ponerle de su cosecha, aunque eso ocurra es independiente. Ahora, ser claro y preciso en el lenguaje, por supuesto que es una condición de los textos expositivos, tiene que ser entendible por todos. Y además evitar la ambigüedad, es decir, que no nos deje pensando a medias tintas, así como que no se entendió, eso no puede pasar en estos tipos de textos. Tiene que ser lo más claro posible, evitar la ambigüedad. Puede contener exposición de datos, puede aparecer algunas cifras según los estudios tales, ¿cierto? O puede haber explicaciones también cuando correspondan, porque las explicaciones nos ayudan a entender mejor la idea planteada en el texto. Se plantea también un concepto central, o sea, un tema que rodea el texto, pero también se da información complementaria, es decir, pueden aparecer algunas partes que nos van a dar más precisiones sobre el tema central. Y conocer o dar a conocer algo, o también instruir, es un objetivo recurrente en los textos expositivos. Miren, otro ejemplo de texto expositivo es el manual de instrucciones. ¿Alguien alguna vez se ha comprado un equipo, algún cachivache, algún artefacto, un electrodoméstico, lo que sea, y ha visto que cuando uno abre está como ansioso? Ah, me compré un equipo, voy a empezar a escuchar mi música y este equipo tiene karaoke, tiene micrófono, así que cuando haya carrete, vamos a cantar aquí todos felices porque tengo nuevo equipo. Ya, y uno saca el equipo de la caja y ni mira el manual de instrucciones. Está ahí, ¿cierto? Siempre viene en la caja el manual de instrucciones y la gente no lo lee. Y claro, uno generalmente sabe ocupar las funciones de un equipo que se compra. Póngase usted, se compra un tostador de pan, ¿ya? Un tostador de pan, lo abrió, lo puso ahí, y lo único que quiere es comerse un pancito tostadito, entonces pone sus primeros panes ahí, aprieta la palanca hacia abajo y empieza a tostar el tostador. Pero eso es fácil. Pero ¿qué pasa? Que de pronto en algunas ocasiones nos falla el artefacto por mal uso. Entonces, por eso es importante, aunque uno ya sepa a saber funcionar lo que está comprando, también es importante que de pronto le eches un vistazo al manual de instrucciones porque puede haber algo que se te puede escapar, ¿no? Hay gente que ha echado a perder sus cosas por no saber usarlas, por no leer el manual de instrucciones, ¿ya? Hay que aprender a leer esto y conocer lo que dice ahí para siempre usar bien nuestros artefactos. Bueno, y las últimas dos. Roxana, es tu turno, por favor. Roxana. Ya. La intención informativa hace que los textos predomine la función referencial. Son textos expositivos o explicativos, como también se les llama. Las noticias, cartas, manuales, biografías, enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. ¿Se acuerdan? Gracias, Roxana. ¿Se acuerdan de lo que decía arriba?
¿Se acuerdan de las funciones del lenguaje? ¿Cuáles eran las funciones del lenguaje? La función expresiva, la función poética, la función apelativa, la función fática, La metalingüística metalingüística, y la... ¿Qué fática, dice, qué dice aquí? fática, ¿No? ¿La que fática. dice acá? ¿La que dice acá? En pantalla. Referencial. Eso, La referencial. la función referencial. Si estudiamos la función referencial del lenguaje, ¿se dan cuenta que todo lo que hemos estudiado anteriormente está conectado con esto? No, si el profe se preocupó de esto. Por eso nosotros pasamos primero las funciones del lenguaje, para conocerlas y saberlas. Y ahora se puede aplicar el conocimiento que hemos aprendido. La función referencial del lenguaje, si vamos a la definición de la guía, la primera guía de estudio que te puse ahí en tus manos, tú puedes ver que la función referencial habla de lo que, la referencia que se quiere dar sobre algo, la indicación, la ubicación, cómo es. ¿Eh? Entonces acá lo mismo. En el tipo de texto expositivo predomina la función referencial del lenguaje, porque siempre está dando explicaciones o describiendo cosas, mostrando información. Y abajo aparecen varios tipos de textos como ejemplos, pero lo que está entre paréntesis me parece muy interesante. Son textos expositivos y también se les llama explicativos. ¿Ya? Esos son los dos nombres que aparecen ahí. Si a alguien le interesa dar la PTU o la PSU o como le llamen, recuerde esto. También, aparte de texto expositivo, se llama texto explicativo y es exactamente lo mismo. Y ahí queda mucho más claro porque cuando leemos la palabra explicativo, también entendemos que están explicando algo. ¿No? Ese texto tiene función, la función de explicarnos algo. Ya, ahora sí la tarea. Le voy a pedir que en estos minutos, vamos a tomar unos 5 minutos para hacerlo, eh, para hacer solamente el esquema. Si usted no lo ha dibujado en su cuaderno, tome su cuaderno, o si no tiene un cuaderno, tome una hoja en blanco, eh, saque un lápiz y cópieme este esquema. Quiero que lo haga más o menos igual, no es necesario que sea tan igual, pero quiero que ponga ahí en el centro del esquema ese título, características del texto expositivo. Vamos a hacer una síntesis con un mapa de conceptos. Una buena forma de estudiar es hacer mapas conceptuales como lo que tenemos aquí en la imagen. Y esta imagen ya se las envié al WhatsApp porque es la tarea que vamos a hacer esta noche. Miren, al lado derecho aparece la página 8 y claro, la página 8 completa tiene 9 características del texto expositivo y son muy largas, incluso algunas que son demasiado largas, excepto por ejemplo la segunda característica que tiene 2 palabras, dice transmite información, punto. Entonces, les voy a pedir que estas características, estas 9 características, las sitúen o las pongan aquí en este mapa de conceptos, pero de forma resumida. Es decir, si arriba en la primera característica aparecen 3 líneas, es muy largo eso. Háganlo resumen y pongan aquí lo más esencial en el número 1. Lo mismo pasa con la última característica, tiene 5 líneas de texto, es demasiado. Entonces pongan en el número 9 un resumen de esa característica. Así vamos a lograr resumir este texto para que podamos dejarlo ahí en nuestro cuaderno. ¿Qué vamos a hacer? Tal como indiqué por WhatsApp, ahí en las instrucciones que puse en el WhatsApp, quiero que hagan este esquema. Probablemente, si alguien quiere trabajar después de esta clase, unos 5, no le va a tomar más de 5 o 10 minutos hacer eso, de pasar la información ahí al mapa de conceptos, o si no, lo puede hacer mañana, como usted quiera, pero la idea es que lo haga antes posible y que una vez que lo haya terminado en su cuaderno o en su hoja donde está escribiendo, le tome una fotografía. ¿No? Quiero que le tomen una fotografía con buena luz, con el teléfono, y envíenmelo por favor no al correo, envíenmelo al WhatsApp, por favor, por interno. Bueno, pueden compartirlo si quieren en el grupo del curso, el primer nivel medio A, pero me gustaría que fuera en esta ocasión por interno, para ir viendo sus tareas de cada uno. También incluyan en esa fotografía, o de lo que le van a tomar ahí, pónganle el nombre y el curso para saber de quién estamos hablando que cumplió con su tarea. ¿Ya? Todo está siendo evaluado, por supuesto, así que hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Se entiende bien lo que hay que hacer? ¿Lo tenemos Profe, claro? yo ya estoy dibujando el mapa por si acaso. Eso, póngale nada. ¿Sí? Esto te toma 5 Ya, minutos más que eso. profe, yo tengo el mapa hecho todo, pero dice, empezamos desde arriba, dice encuentra su estructura, Sí, ya eso eso tengo es. que yo Lo resumes, lo lo resumo, resumes, hazlo más pequeño y ponlo en el cuadro número 1. ya. ¿Ya? De- van
La característica principal nomás, ¿cierto? Sí, la característica cada una va en cada cuadrante, pero hay que resumir las que son muy largas. Por ejemplo, la segunda característica que sale en la lista de la página 8 dice transmite información. Eso lo podemos pasar tal cual al cuadro 2 porque Exactamente, es, tipo. porque es pequeño, ¿ya? ¿Cierto? Pero en Sí, cambio, eso cabe ahí. en cambio la Mm, uno y la 9, por ejemplo, la última, fíjense que es mucho texto, entonces hay que hacerlo más sí. pequeño. ¿Ya? Mm, Esa es la tarea. ya vale, Oka, gracias. Vale, tómense el tiempo para hacerlo, no hay problema, ya podemos hacerlo ahora mismo. Voy a dar unos minutos. 22:45 a las 22:50 yo creo que podríamos retomar para ver lo que falta, porque ahora les voy a mostrar lo que vamos a ver la próxima clase. Pero vamos a tomarnos 5 minutos, ¿ya? 22:50, regresamos para poder ver este asunto. Mientras tanto, aproveche el tiempo, no lo deje para después de la clase, hágalo al tiro, ¿ya? Su tarea del mapa de conceptos. Voy a estar siempre aquí atento, voy a apagar mi micrófono, pero voy a estar siempre atento aquí escuchando. Si es que alguien tiene alguna duda, pregunte todo lo que sea necesario, no tenga miedo ni nerviosismo. Quiero que salga bien esta tarea. No se olvide, sáquenle una foto al finalizar con su nombre y su curso y envíemela por WhatsApp, por interno, ¿cierto? Para tenerla ahí de registro de que cumplió con su tarea. Profe, Diga, una pregunta. El primer punto rojo dice cuando dice, en cuanto a su estructura, es el número uno sí, y transmite información el número dos. así No, sucesivamente. ya, casi lo desordenó. Ujú. Ahora, si te equivocaste en alguno y lo pusiste en otro lado, no importa, no te preocupes porque no es un orden que sea invariable. Si nos equivocamos, no te preocupes, no borres nada, sigue escribiendo. ¿Ya? Pero aquí les puse unos números para saber simplemente que son 9 características en total en el libro, entonces acá tienen que ser también 9, ¿ya? Independiente del orden que escojas. Así que hay que completar cada cuadrante. Si alguien quiere encender su cámara también para poder ir mostrando lo que va llevando en el cuaderno escrito, también sirve, ¿ah? Te invito a que hagas eso. Puedes encender tu cámara, me muestras ahí, enfocas el cuaderno y me muestras cómo va la tarea o cómo la estás haciendo y puedo ir comentando, ¿cierto?, cómo está realizándolo. Ya. Ahí está Elías, por ejemplo. Perfecto, ¿eh? Elías ya está escribiendo su texto ahí vamos a ponerlo acá en primer plano, acá, ahí sí. Ya está haciendo su tarea muy, muy bien. Perfecto. Excelente. ¿Ya? Una tarea muy sencilla para comenzar, nada que complicarse. Perfecto, me parece muy, muy bien. Entonces ahora agrégale a los cuadrantes la información de la página 8 para hacer un perfecto resumen de lo que estamos leyendo ahí. Eduardo, Roxana también, si quieren pueden mostrar, si no, no importa, no hay problema, pero hagan la tarea, no se la dejen para mañana. ¿Quién está ahí? Eduardo está mostrando su tarea, miren qué bueno. Hasta lo hizo con colores, qué excelente, muy, muy bien. Perfecto, lo hizo con los colores de la original. Me parece excelente. Muy bien, Eduardo, perfecto. Solamente tienes que incluir el texto entonces en cada hora, así que tómate tu tiempo para hacerlo. Roxana, ¿me muestra su tarea o no quiere aprender la cámara? Es que tengo mala señal, profe, si la prendo, se me cae. Ya, no importa, no se preocupe. Nos queda un minuto. Si no alcanza a terminar esa pequeña tarea, no se preocupe, porque después hacemos el cierre de la clase y se puede tomar unos minutos al finalizar para poder terminar el trabajo. Pero fundamental, cuando lo termine, envíeme una fotografía por WhatsApp, ¿ya? Para que saber que lo realizó. Los que no entraron a esta clase también tienen que ponerse al día con esa tarea. Es una tarea muy sencilla, pero vale con evaluación, ¿ya? Poquito menos de un minuto y cerramos la clase de hoy.
22:49 horas. 22:50, ahí sí. Repito, no se olvide, escriba las características resumidas en cada cuadrante y presente una fotografía de ese trabajo en WhatsApp por mensajería interna. Miren, otra cosa que quiero agregar acá. Cuando hablamos de la estructura del texto expositivo, si se fijan, en la primera característica de nuestra página 8 aparece la estructura y dice que tiene 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Si vamos acá, les voy a presentar esto que no aparece en el libro. Bueno, en realidad sí, aparece al costado derecho. Vuelvo atrás. Ese cuadro que dice recuerda, el que está ahí a la derecha, muestra lo mismo que yo estoy mostrando acá, pero con otras palabras. Estructura del texto expositivo. Introducción. ¿Qué pasa en la introducción de un texto expositivo? Se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Es decir, estoy invitando a la persona a que lea lo que yo escribí. Desarrollo. Se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo de los hechos que puede ser seguido de unos objetivos si corresponde. Y la conclusión es la síntesis y recapitulación de lo expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, puede ser una opinión y además puede entregar sugerencias y proyecciones. Así se describe cada una de las partes del texto expositivo, como aparece acá en pantalla. Ahora bien, tengo un ejemplo. Miren, cuando hablamos de marcas textuales, recuerden que eran todas esas frases o palabras que me dan cuenta de que este tipo de texto es expositivo. Por ejemplo, lo que está marcado en amarillo corresponde a este texto, todo esto habla de Brasil. Es lo que podríamos encontrar en una enciclopedia. Si buscamos Brasil, encontraríamos algo como esto. Entonces, este texto, fíjense, Brasil, el nombre del país, aparece en amarillo. Y en el texto aparece, al comienzo del primer párrafo, Brasil en amarillo. Después aparece la palabra país. Todas las ocasiones que están en amarillo aparece la palabra país. En el párrafo de en medio aparece Brasil 2 veces en amarillo, pero aparece la palabra país varias veces. ¿Por qué se marcó con amarillo? Porque esa es la marca textual que nos da cuenta de que este texto habla sobre ese país y no otro. Ahora bien, lo que está en verde, ¿alguien sabe qué categoría de palabras son las palabras que están en verde? Da, es, cuenta, está, cubre, presenta, concentra, debe. ¿Qué tipo de palabras son las que están ahí? ¿Lo saben? ¿Qué tipo de palabras son las que están en verde? Por ejemplo, estar es una acción. Cubrir también. Concentrar, presentar, deber, contar, es, ser, dar. ¿Qué palabras son esas? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llamamos en la gramática, en el lenguaje, a las acciones que hace el sujeto? Se le llaman verbos. Todo lo que están en verde aquí son verbos. Verbos, 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 verbos. Ahí Roxana le puso en el chat verbo, justamente. Las acciones que hace el sujeto se llaman verbos. Y aquí todos están marcados en verde. Son marcas textuales del texto para saber que son expositivos. Y lo que está marcado en celeste entonces van a ser los conectores gramaticales, que ya eso lo van a ver seguramente en segundo nivel medio. Los que están en el curso superior están estudiando conmigo los conectores gramaticales, pero aquí yo los marqué con celeste para que se vea. Bueno, el texto expositivo. Miren lo interesante que aparece en este mapa de conceptos, este otro mapa de conceptos. Dice que la función comunicativa de un texto expositivo es referencial, es decir, informa sobre un tema. La función del lenguaje que predomina en este tipo de texto expositivo es la función referencial. Que no se les olvide, es una pregunta de prueba, una pregunta de evaluación sería, ¿qué tipo de función del lenguaje pertenece o predomina en los textos expositivos? Ustedes tienen que decir función referencial. Miren, las clases de texto pueden ser, por ejemplo, manuales de estudio, entradas de diccionario, artículos periodísticos sobre ciencia, entre otros.
El vocabulario que se utiliza en los textos expositivos es específico, propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Un texto de ciencias va a utilizar vocabulario de ciencias. Un texto histórico va a trabajar el vocabulario histórico. Un texto de matemáticas trabaja el vocabulario que se usa en matemáticas, y así. Las secuencias explicativas pueden ser descriptivas o comparativas. Describir algo significa mostrar las características de algo. Por ejemplo, yo digo, este vaso es un vaso de vidrio, de cristal, transparente, además contiene un poco de agua, ¿cierto? Y aquí está el vaso y tiene forma cilíndrica, con una base abajo que es más pesada que el propio vaso para eh, que tenga estabilidad y no se caiga. Eso es describir. Pero yo podría decir comparar, cuando por ejemplo quiero comparar este vaso con este pocillo. Yo puedo hacer una comparación de estos dos recipientes que son distintos, pero me baso en sus características para hacer esa comparación. Ahí tengo una secuencia explicativa de tipo comparativo. Ahora, las estrategias explicativas pueden ser la definición, la ejemplificación, la reformulación, entre otras. Podemos hacer muchos ejercicios con respecto a esto. Aquí tengo otro ejemplo de texto, no lo vamos a leer porque tiene la letra muy pequeña, pero para que vean ustedes, todas esas marcas textuales que están ahí destacadas en colores corresponden a las marcas textuales propias de un texto expositivo. Podemos saber qué es un texto expositivo a través de esas marcas textuales. Aquí tengo otro ejemplo. Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma de la Tierra por erosión. Los volcanes están formados por chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, a diferencia de los terremotos, que son movimientos producidos en la corteza terrestre. Por otra parte, los volcanes son producidos por la elevada temperatura que existe en el interior de la Tierra. En cambio, los terremotos son causados por la ruptura de rocas de la corteza terrestre. Aquí tenemos un tipo de texto expositivo de tipo comparativo, porque compara los volcanes y los terremotos. Son dos fenómenos geológicos distintos, entonces se compara en el texto. Aquí tengo otro ejemplo de texto expositivo, fíjense. Yo podría, por ejemplo, añadir también ilustraciones o dibujos. Por eso me preguntaba Elia, ¿y el libro tiene dibujitos? No, no tiene dibujos, pero sería algo más o menos así si lo tuviera. Eh, Respiración cutánea. ¿Sabían ustedes que los gusanos respiran a través de todo su cuerpo? Todo el cuerpo, toda su piel respira. En cambio, los peces respiran por las branquias. Por eso cuando uno va a comprar pescado al muelle o a la feria fluvial, tiene que saber ver las agallas o las branquias del pescado. Cuando las branquias están rosaditas o rojas, significa que ese Rosita, pescado, rosita. significa que ese pescado está fresco, ¿eh? Si no, no se lo lleve porque le van a vender pescado añejo y se va a enfermar. Bueno, el perro, por ejemplo, realiza respiración pulmonar porque el aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones. Y la hormiga tiene una respiración traqueal. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las tráqueas, ¿no? Esto que está aquí es un tipo de texto expositivo que podría ser para los niños, por ejemplo, Porque pero está informando. claro, está informando cuáles son las diferencias entre los tipos de respiración de algunos animales. Profe, Sí, ya terminé. perfecto. Recuerda, sacarle una foto, utiliza el flash de tu cámara para que salga clarita, bien enfocada, y envíamela al WhatsApp por interno para recibirla y revisarla, ¿ya? Al tiro. Entonces, por último, bueno, si alguien alguna vez se ha comprado una PlayStation, aquí tengo un ejemplo de la PlayStation 3, donde también dentro del empaque viene un manual de instrucciones como este. Aquí aparecen todas las formas de conectar la consola a los equipos, a los televisores. Por si alguien no lo sabe, puede consultar estas instrucciones para saber cómo conectar su consola de juegos al televisor. Y ahí aparece, fíjese, todo detallado, cómo se pone el disco en la consola, cómo se configura, cómo se conecta y todo eso, ¿ya? Otro ejemplo que podríamos mostrar es este. Cuando alguien se compra un vehículo, aparece un manual de instrucciones como este. Aquí, fíjense, aparece el panel del vehículo y aparecen todas las funciones, todos los elementos que componen ese panel para que la persona que lo va a usar sepa qué indica cada uno.
Entonces, el texto expositivo está más presente en tu vida cotidiana que lo que tú crees. Seguramente te has topado con muchos de estos tipos de textos. Si se compra un teléfono, también puede tener un texto descriptivo con las partes del teléfono, las partes de su equipo, para que usted sepa cómo funciona o qué función cumple cada parte, ¿ya? No hay nada peor que se te rompa la pantalla de tu teléfono móvil, porque por supuesto la pantalla es el primer elemento que entra en contacto con el usuario, entonces es con la forma de comunicarse con el aparato. Fíjense que antes vendían juegos en cartuchos o cassettes, los que somos de la vieja escuela, y un ejemplo de ello es el Super Mario Bros., que tiene este manual de instrucciones muy bonito que ya no se usa tanto porque ahora los juegos vienen todos digitales, pero en el manual de instrucciones te enseñaban a jugar el juego, qué botón apretar y qué combinación de botones para poder hacer determinado movimiento en el juego. Yo lo hacía con el GTA, profe. Claro, también está el mapa, ¿cierto? El mapa, ¿sí o no? Sí. El mapa Y los trucos para sacar los autos, también, yo pues, lo hacía. justamente. ¿Ya? Y el GTA me acuerdo que venía con un tremendo mapa que uno abría así y Sí, sale todo sí, plano en la ciudad, para las calles, todo. Muy genial. sí. Ahora miren, ¿qué tengo aquí? Con esto terminamos hoy día. ¿Qué se ve acá Los en pantalla? diarios, Diarios, ¿verdad? diarios. Ya. Ahí, los diarios, ¿por qué pongo la fotografía de los diarios? Por la Vamos, publicidad. porque vamos a trabajar justamente con este tipo de textos. Los textos informativos o textos expositivos están dentro de los diarios. Cuando uno ve un diario, aparecen muchos tipos de textos de orden expositivo. Así que vamos a empezar a familiarizarnos con este tipo de papel que trae mucha información, la que podemos analizar desde el punto de vista estructural. Vamos a jugar con la noticia, por supuesto, conocer su estructura y reformular algunos textos para transformarlos en noticias, crear noticias también sobre hechos ficticios, lo que tú quieras, ¿eh? Lo vamos a ver en esta unidad que está recién comenzando. Así que recuerden que la prensa escrita es una de las formas de poder estudiar y acercarnos a los textos expositivos. Finalizo con esto. Aquí, por ejemplo, tienen un esquema que vamos a ver la próxima semana de lo que es las partes de la noticia. Una noticia tiene partes, tiene estructura y, por supuesto, podemos analizarla una por una para entender qué es lo que dice ese tipo de texto y cuál es su finalidad informativa, preponderantemente. Por eso les invito a que en esta unidad pongamos mucha atención. Si tú estás usando ya el libro rojo, el libro de la guía de aprendizaje número 1 del Mineduc, de hecho, te digo que le eches un vistazo, que si tienes tiempo lo revises durante la semana, porque es un libro cortito, no tiene tanta extensión. Anda revisando las páginas que aparecen ahí, anda viendo las actividades que se proponen y te vas a dar cuenta de lo que vamos a ir haciendo en las siguientes clases. No te olvides, por ejemplo, una tarea que te voy a dejar durante la semana es que si tienes el libro de este libro del Mineduc, trabajes en las páginas 11, 12 y 13. Esta tarea se la voy a dejar para esta semana, que la puedan hacer de aquí a la otra semana. Pero la próxima también vamos a analizar esta noticia, que habla sobre la quinta normal en clave hip hop. Trata de un encuentro de hip hoperos que se realizó en la comuna de Quinta Normal en Santiago, en la región metropolitana. Y aquí hay preguntas asociadas que tú puedes contestar en el mismo módulo, en el mismo papel de la versión impresa. O si no, en tu cuaderno, si no cuentas con ella. Sin nada más que decir, muchas gracias por participar en esta clase de hoy. Nos veremos en 7 días más. No se olviden mandarme el mapa de conceptos fotografiado a mi número WhatsApp interno, por favor. O pueden compartirlo con el grupo para que lo vean los demás compañeros. Ahí ustedes ven, pero voy a estar atento a recibir esos trabajos. Nos vemos, un gran abrazo y cuídense. Para la próxima nos vemos en 7 días más en este mismo enlace y a esta misma hora, a las 22 horas del día lunes. Chao, chao. Chao, profe.